Yin y Yang, 4 veces. John Wheeler tenía el don de inventar frases llamativas para describir las ideas físicas. Agujero negro es un memorable Wheelerismo, como lo es masa sin masa, del cual haremos uso más adelante. Wheeler tenía una forma física de describir la esencia de la teoría gravitatoria de Einstein, la relatividad general, que podemos desarrollar así. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Para nuestros propósitos posteriores será importante explicar y después corregir el pensamiento de que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Primero daremos alguna explicación sobre el dice y luego ajustaremos un poco lo de materia y espacio-tiempo. ¿Cómo instruye el espacio-tiempo a la materia para moverse exactamente? Su instrucción según la relatividad general es muy simple. Sigue tan recto como puedas. En una superficie curva hay una noción de trayectoria lo más recta posible o geodésica. Las geodésicas son las líneas rectas de la geometría euclídea ordinaria. Tienen la propiedad de que no hay ninguna trayectoria más corta que conecte dos de sus puntos. Los mismos conceptos matemáticos, curvaturas y geodésicas, se aplican no solo a las superficies, que pueden considerarse después de todo espacios bidimensionales por derecho propio, sino al espacio en conjunto, e incluso al espacio-tiempo. Y el genio de Einstein en la relatividad general fue moldear la gravedad de la forma que Wheeler profetizó. Caer u orbitar no es más que la materia haciendo lo que pueda para moverse recta, es decir, viajando por geodésicas, en un espacio-tiempo curvo. La descripción de Wheeler es maravillosamente sugerente, pero está simplificada en exceso. Después de todo, la gravedad no es la única fuerza que anda por ahí. Para hacer precisa la poesía y hacer aflorar su potencial completo tenemos que hacerle un par de mejoras. El mantra de la geometría. En el poema de Wheeler, la materia es un pelín demasiado poética. La materia puede tener muchas propiedades, carga eléctrica por ejemplo, pero la curvatura del espacio solo responde a la densidad total de energía y el momento. Así que más bien deberíamos decir, La energía-momento le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. por otro lado, la gravedad no es la única fuerza que influye en cómo se mueve la materia. Esas fuerzas provocan desviaciones del trayecto más corto posible, la geodésica. Y entonces lo que tenemos que decir es, El espacio-tiempo le dice a la energía-momento qué significa recto en el espacio-tiempo. así que reuniendo lo anterior, La energía-momento le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. El espacio-tiempo le dice a la energía-momento qué significa recto en el espacio-tiempo. ahora veamos la teoría central del electromagnetismo. La carga eléctrica le dice al espacio de propiedad electromagnético cómo curvarse. El espacio de propiedad electromagnético le dice a la carga eléctrica qué significa recto en el espacio de propiedad electromagnético. Y de la fuerza débil, La carga débil le dice al espacio de propiedad débil cómo curvarse. El espacio de propiedad débil le dice a la carga débil lo que significa recto en el espacio de propiedad débil. y de la fuerza fuerte, La carga fuerte le dice al espacio de propiedad fuerte cómo curvarse. El espacio de propiedad fuerte le dice a la carga fuerte lo que significa recto en el espacio de propiedad fuerte. en la teoría central completa, que incluye las 4 fuerzas, la materia tiene 4 clases de propiedades. Energía-momento, carga eléctrica, carga débil y carga fuerte. Las partículas de materia se propagan por un espacio más complejo del que permitía Wheeler, que incluye los espacios de propiedad electromagnético, débil y fuerte, superpuestos al espacio-tiempo ordinario. Pero la materia sigue, de acuerdo a la teoría central, el mismo principio Yin adaptado a este entorno más complejo. Sigue tan recto como puedas. Yin Yang. El milagro de la teoría central es que las 4 fuerzas suenan como variaciones reconocibles del mismo tema. No creo que sea por completo fantasioso y desde luego es bonito ver en dualidad materia, espacio, tiempo. Un ejemplo de complementariedad china, Yin Yang. Yin es el principio pasivo, asociado con la tierra y el agua, la materia. El Yin hace lo que es natural, Oklahoma, o sigue la fuerza, Star Wars, siguiendo el camino de menor resistencia, la geodésica.
Yang es el principio vivificante, asociado con el cielo, espacio-tiempo, la luz, el fluido electromagnético, véase más abajo, u otras fuerzas motrices. El alma de la teoría central, desde esta perspectiva, es Yin-Yang 4 veces. Este libro incluye un rasgo distintivo muy especial, una imagen de un Taiji, Yin-Yang, original, aportada por un maestro contemporáneo de las artes chinas tradicionales, He Shuifa. Aparece como frontispicio del libro y también en la lámina A. Lámina A. Figura Taiji por He Shuifa, que se usa también al inicio del EPUB. Taiji se ha traducido de varias formas, de las cuales polaridad suprema tal vez sea la más evocadora. Su símbolo contiene dos elementos que contrastan, el yin oscuro y el yang claro, y se le suele llamar figura yin-yang. Hay que resaltar que estos dos elementos forman un todo inseparable, y que cada uno contiene al otro, y es contenido por el otro. Nuestras descripciones más profundas de la realidad física en la teoría cuántica y en las cuatro teorías centrales de las fuerzas, gravitación, electromagnetismo, fuerza fuerte y fuerza débil, introducen conceptos que traen a la mente el yin y yang. Niels Bohr, uno de los influyentes fundadores de la teoría cuántica, vea fuertes paralelos entre su concepto de la complementariedad y la dualidad unificada del yin-yang. Bohr diseñó un escudo de armas para sí mismo donde el yin-yang ocupa el centro. Véase figura 42. Figura 42. Blasón diseñado por Niels Bohr. Contrarias un complementa. Nuestras teorías centrales se basan en la interacción entre fluidos similares a la luz que llenan el espacio, yang, y sustancias, yin, a las que se dirigen a la vez que responden. El mantra del flujo. Un mapa del mundo no tiene por qué ser un globo. Podemos representar la geometría de una superficie curva, como la superficie de la Tierra, proyectando información desde las distancias en una cuadrícula plana. De manera más general, podemos representar la geometría desde un espacio curvo, o del espacio-tiempo curvo, mapeando la información sobre las distancias sobre una cuadrícula plana. En cada punto de la cuadrícula, y en cada dirección que emana desde ese punto, tendremos un número que nos dice cuán lejos llegarás si procedes a dar un paso en esa dirección. De esta forma, representamos la geometría de nuestro espacio asignado unos cuantos números a cada punto. Esta construcción define lo que se llama un campo métrico, o simplemente una métrica, en matemáticas. En física, cuando consideramos la geometría del espacio-tiempo, es adecuado, en el espíritu de Faraday y Maxwell, hablar del fluido métrico. Este es el concepto que, en relatividad general de Einstein, reemplaza las fuerzas gravitatorias de la teoría de Newton. Tal y como indica el término fluido, el fluido métrico, de modo muy parecido al fluido electromagnético de la teoría de Maxwell, adquiere vida propia. Por ejemplo, mantiene perturbaciones autosuficientes. Las ondas gravitatorias, análogas a las ondas electromagnéticas con las que Maxwell explicó la luz, y Hertz lanzó la radio. Usando esos fluidos que codifican la geometría, obtenemos las mantras del flujo. La energía momento le dice al fluido métrico cómo fluir. El fluido métrico le dice a la energía momento cómo fluir. La carga eléctrica le dice al fluido electromagnético cómo fluir. El fluido electromagnético le dice a la carga eléctrica cómo fluir. La carga débil le dice al fluido débil cómo fluir. El fluido débil le dice a la carga débil cómo fluir. La carga fuerte le dice al fluido fuerte cómo fluir. El fluido fuerte le dice a la carga fuerte cómo fluir. En cierto sentido, estos mantras del flujo son meras reformulaciones de los mantras de la geometría, pero nos proporcionan nuevas perspectivas atractivas. En esta formulación, el yin, materia, y el yang, fuerza, aparecen en pie de igualdad. Cada uno instruye al otro. Esto apunta a que su dualidad aparente podría resolverse en una unidad más profunda. Veremos en el siguiente capítulo cómo esa idea extravagante se puede materializar a través de la supersimetría. Este mantra del flujo, en el caso del electromagnetismo, está mucho más cerca en espíritu de las ideas originales de Faraday y Maxwell que nuestro anterior mantra geométrico. El mantra geométrico, en cambio,
está más cerca en espíritu de las ideas que condujeron a Einstein a su teoría de la gravedad, la relatividad general. Esta armonía de ideas es un gran obsequio. Es hermoso en sí mismo, y prefigurando de nuevo en el próximo capítulo, insinúa una unidad más profunda entre las fuerzas. Y lo más esencial, una vez que la geometría, ya sea del espacio-tiempo o de los espacios de propiedad, está codificada como un fluido matemático, podemos imaginar fácilmente que el fluido fluye y adquiere vida propia. Avatares de la simetría local. Ahora hemos explicado y refinado la segunda línea del poema de Wheeler. En otras palabras, hemos discutido cómo las fuerzas dirigen a la materia, o cómo el yin dirige al yang. Para cerrar este círculo de ideas, tenemos que discutir los principios que gobiernan la dirección contraria de la influencia. En concreto, nuestro desafío es este: ¿cómo conseguimos las ecuaciones para la curvatura del espacio-tiempo y de los principios de propiedad? El principio rector central, la simetría local, es tan bello como profundo. Ya presentamos la idea antes, en simetría 1, y ahora la vamos a presentar brevemente y a desarrollar después. Recuerde que, poco después de formular la teoría de la relatividad especial en 1905, Einstein percibió que no se podía reconsiderar la teoría gravitatoria de Newton. Luchó con este desafío durante un decenio entero, en lo que los llamó años de búsqueda ansiosa en la oscuridad. Einstein alcanzó la iluminación al descubrir las ecuaciones adecuadas para la curvatura del espacio-tiempo, completando así su nueva teoría de la gravedad, la relatividad general. Las descubrió mediante la exigencia que encarna lo que llamó covariancia general, que es la versión en el espacio-tiempo de la simetría local. Para entender la simetría local de la teoría central más a fondo, empecemos recordando la idea básica de la simetría de las ecuaciones, que presentamos antes. Al tratarse de las ecuaciones de Maxwell, decimos que una ecuación o sistema de ecuaciones tiene simetría si hay cambios que se puedan hacer en las cantidades que aparecen en la ecuación sin cambiar su contenido. Exigir simetría nos ofrece una forma de encontrar ecuaciones que son especiales, porque la mayoría de las ecuaciones elegidas al azar no son simétricas. Esto es también, en un sentido subjetivo, una forma de hallar ecuaciones especialmente bellas. Hay gente que encuentra discordante este uso de la palabra simetría para escribir una propiedad de las ecuaciones, porque parece muy distante del significado cotidiano de la palabra. Si tienes esta dificultad, tal vez prefieras tener en mente invarianza como suplemento o sustituto. Tras pensarlo bien, he decidido quedarme con simetría, porque está embebida hasta el fondo en la literatura, y no sin cierta resonancia. Lo llames como lo llames, la gran idea sigue siendo cambio sin cambio. La simetría convencional, es decir, no local, o como diremos aquí, rígida, de las leyes físicas implica típicamente cambiar el universo como un todo, de forma rígida. Así, por ejemplo, postulamos que el contenido de las leyes de la física no cambiará si cambiamos la posición de todo lo que aparece en ellas en la misma cantidad. Digamos, si movemos las cosas 1 metro en la misma dirección y en todas partes y para todos los tiempos. Si lo piensas bien, te darás cuenta que no es la forma precisa, aunque quizás peculiar, de decir que las leyes no reconocen una posición especial en el espacio, o de forma más simple, que las leyes toman la misma forma en todas partes. Pero si movemos las posiciones de algunas cosas más que de las otras, cambiaremos sus posiciones relativas. Y eso, decididamente, cambia el contenido de las leyes de la fuerza, como la ley de la gravitación de Newton y la ley similar de Coulomb para las fuerzas eléctricas, que dependen de distancias relativas. La simetría local recoge transformaciones que varían en el espacio y el tiempo. Es precisamente porque podemos elegir las transformaciones localmente, sin preocuparnos por el universo en su conjunto, por lo que usamos la palabra local al describir esta posibilidad. Consideremos de nuevo el tipo de transformaciones que acabamos de discutir en este párrafo anterior. Simplemente mover las cosas de sitio. A primera vista, como hemos dicho, esto solo puede ser una simetría de las leyes físicas si imaginamos que movemos todo en la misma cantidad y en la misma dirección. Si cambiamos las distancias relativas, cambian las leyes de fuerza. Sin embargo, y esto es el yoga de la simetría local, si tenemos un fluido métrico y hacemos los ajustes adecuados en el fluido métrico al mismo tiempo que hacemos los movimientos, entonces podemos mantener intactas las distancias relativas y las leyes de la fuerza. El arte anamórfico, como se muestra en la lámina EE, aporta una maravillosa metáfora o modelo, diría yo, de la simetría local. Lámina EE.
El arte anamórfico no solo soporta los cambios de perspectiva, sino también otros tipos de transformaciones más generales. La gama de imágenes que puede representar una misma escena es bastante mayor e incluye algunas apariencias muy distorsionadas. Como hemos visto antes, la perspectiva geométrica proyectiva es el arte, es la ciencia del cambio sin cambio, que te encuentras cuando miras al mismo objeto, no cambio, desde distintos puntos de vista, cambio. De esta manera percibimos que muchas imágenes diferentes pueden representar el mismo objeto, pero podemos obtener imágenes más complejas todavía usando el mismo objeto subyacente. Si introducimos la presencia de un medio distorsionante, espejos curvados, digamos, o lentes y prismas, o en general cualquier estructura que varía de un sitio a otro y tuerta la luz. Introduciendo la presencia de medios, conseguimos un abanico mucho más amplio de imágenes que representan el mismo objeto. La simetría local es la misma idea, pero aplicada a ecuaciones en vez de objetos. Al solicitar simetría local, hacemos fuertes exigencias a nuestras ecuaciones. Estamos pidiendo que unas versiones de estas ecuaciones que parecen muy distorsionadas tengan las mismas consecuencias que las originales. Para hacerlo posible, tenemos que asumir que el espacio-tiempo, incluido cualquier espacio de propiedad al que sirva como soporte, está lleno de fluidos apropiados. Según como quieras leer la situación, podrías decir que los fluidos son responsables de las distorsiones aparentes, o podrías decir que las compensan. Son responsables de las distorsiones aparentes si lees del objeto a la percepción. Compensan las distorsiones aparentes si lees de la percepción al objeto. En cualquier caso, necesitamos esos fluidos que llenen el espacio-tiempo si queremos tener simetría local. Y para ser unos compensadores eficaces y versátiles, los fluidos tienen que tener unas propiedades muy particulares. En otras palabras, deben obedecer unas ecuaciones muy especiales. De hecho, fue justo demandando una versión local de la relatividad especial como Einstein consiguió las ecuaciones del campo métrico que forman el corazón de la relatividad general. Y fue demandando versiones locales de la rotación en espacios de propiedad como si N. Young y Robert Mills hallaron las ecuaciones que llevan su nombre y gobiernan los fluidos débil y fuerte. Young y Mills desarrollaron el trabajo de Hermann Weyl, que mostró las ecuaciones de Maxwell para el fluido electromagnético podían derivarse de esta forma. Cuando pasamos de los fluidos a sus partículas subatómicas asociadas, o cuantos, percibimos que la existencia de gravitones, fotones, bosones débiles y gluones de color, los cuantos del fluido métrico, electromagnético, débil y fuerte respectivamente, y sus propiedades son consecuencias inevitables y únicas de las diversas simetrías locales. En la jerga de la literatura física, estas simetrías locales son la covarianza general, para la versión local de la relatividad especial, la simetría de Gauss U1 para la versión local de la rotación en el espacio de propiedad de la carga eléctrica, la simetría de Gauss SU2 para la versión local de la rotación en el espacio de propiedad de la carga débil, la simetría de Gauss SU3 para la versión local de la rotación en el espacio de propiedad de la carga fuerte. El origen histórico del término simetría de Gauss es muy interesante y se trata en las notas finales. En 1919, Hermann Weyl, en su artículo Eine neue Erweiterung der Relativitätstheorie. Una nueva extensión de la teoría de la relatividad, propuso una teoría brillante para explicar el origen del electromagnetismo. Aunque esta teoría en su forma original es incorrecta, introdujo unas ideas que han demostrado ser extremadamente fructíferas. De hecho, fue el primer intento de ir más allá de Einstein y de apelar a la simetría local como un principio creativo fundamental para las interacciones no gravitatorias. Como hemos visto, esa estrategia, materializada con diferentes tácticas, conducen a nuestra teoría central. El término simetría Gauss es un vestigio de la teoría original de Weyl. Como hemos expuesto, la idea esencial de la simetría local es el requisito de muchas imágenes diferentes en el mundo representen el mismo contenido físico. Si queremos una amplia variedad de estructuras distorsionadas del espacio, el tiempo y la sustancia sean válidas, es decir, si queremos que el comportamiento que describe cada una de ellas sea físicamente posible, debemos introducir un medio que permita, o podemos decir cree, las distorsiones. Véase la lámina EE y la figura 33 para un equivalente visual de esta idea. La clase de medio que necesitamos está estrechamente conectada con la clase de distorsiones que elijamos llevar a la práctica. Lámina EE. El arte anamórfico no solo soporta los cambios de perspectiva,
sino también otros tipos de transformaciones más generales. La gama de imágenes que puede representar una misma escena es bastante mayor e incluye algunas apariencias muy distorsionadas. Figura 33. El proceso de creación del arte anamórfico. En su teoría original, Will propuso una simetría de escala local, es decir, postuló que se pudiera cambiar el tamaño de los objetos de manera independiente en cada punto del espacio, y sin embargo obtener el mismo comportamiento. Para hacer viable esa idea escandalosa tuvo que introducir un campo de conexión que hiciera calibre, Gauss. El campo de conexión de Gauss o calibre nos dice cuánto debemos ajustar nuestra escala de longitud o recalibrar nuestras reglas de medir cuando nos movemos de un punto a otro. Weil hizo el descubrimiento extraordinario de que este campo de conexión de Gauss, para hacer su tarea de materializar la simetría de escala local, debe satisfacer las ecuaciones de Maxwell. Deslumbrado por este aparente milagro, Weil propuso identificar su campo de conexión matemático ideal con el campo electromagnético. Por desgracia, aunque el campo de conexión de Weil es un ingrediente necesario de la simetría de escala local, no es suficiente para asegurar esta simetría. Otras propiedades de la materia, como la dimensión de un protón, nos dan escalas subjetivas de longitud que no cambian cuando nos movemos de un punto a otro. Ni Einstein ni otros dejaron de percibir las deficiencias de la teoría de Weil. Pese a su brillo visionario, la teoría parecía destinada al olvido. La situación cambió, sin embargo, con la emergencia de la teoría cuántica. En ese contexto, la carga eléctrica se asocia a un espacio de propiedad unidimensional, que vive encima del espacio-tiempo como hemos tratado en el texto principal. En 1929, Weil aprovechó esta apertura reviviendo su teoría de Gauss en una forma modificada. En la nueva teoría, las transformaciones de la simetría local no son cambios dependientes del espacio-tiempo en la escala de longitud, sino rotaciones del espacio de propiedad eléctrica. Tras esa modificación, conseguimos una teoría satisfactoria del electromagnetismo. Décadas después se percibió que aplicar una simetría local, dependiente del espacio-tiempo, bajo rotaciones en otros espacios de propiedad mayores, nos da también teorías satisfactorias de la interacción fuerte y débil en honor a la visión pionera de Weil. Los físicos llaman a todas las teorías de este tipo teorías de Gauss. Podemos resumir nuestra discusión de forma memorable y con justicia como sigue. Los gravitones son los avatares de la covarianza general. Los fotones son los avatares de la simetría de Gauss 1.0. Los bosones débiles son los avatares de la simetría Gauss 2.0. Los gluones de color son los avatares de la simetría Gauss 3.0. Celebremos este extraordinario cumplimiento de irreal, con una imagen digna de él, lámina LL. Lámina LL. El uso de una lente de ojo de pez, gran angular, añade un segundo nivel de anamorfía a este imponente interior de una mezquita moderna. Cuando se fotografía un objeto que contiene detalles simétricos con una lente de ojo de pez o gran angular, la simetría de los diferentes detalles queda representada de diferentes formas, dependiendo de su posición. Esas imágenes pueden representar el espíritu de una simetría local en una forma visual adecuada y dotada de una extraña belleza. Para acabar, cambiamos el foco con la figura 33, de los resultados de las teorías con simetría local al proceso de su creación. Figura 33. El proceso de creación del arte anamórfico. Se trata de un proceso en 3 pasos. Tenemos que elegir los objetos que queremos describir, las sustancias, las maneras en las que les permitimos aparecer, las transformaciones, y los medios que las sostendrán, los fluidos. Este dibujo, que muestra la factura del arte anamórfico, es una puesta al día de las láminas K y L. Lámina K. Representación por William Blake de Isaac Newton trabajando. Lámina L. Representación por Blake de Ursen, creador y legislador. Nuestro artesano moderno es un artesano riguroso, pero ahora sabemos que sus pensamientos son más imaginativos, sus herramientas más variadas y su actitud más juguetona que las del artesano que concibió Blake. ¿Qué? ¿Desde dónde? Cuando una partícula se mueve en un espacio de propiedad, diríamos en el lenguaje ordinario que se ha convertido en un tipo de partícula distinto. Por ejemplo, un quark rojo, es decir, un quark con una unidad de carga de color rojo,
puede convertirse en un quark azul. Pero ahora tenemos un modo distinto de ver la situación, que penetra más hondo. Desde esta nueva perspectiva, vemos que esas dos partículas, el quark rojo y el quark azul, son en realidad la misma entidad que ocupa diferentes posiciones, que codifica dónde. Como la carga de color es a lo que corresponden específicamente los gluones de color deciden lo que tiene que hacer mirando dónde están las partículas. O más en general, qué aspecto tiene la distribución de funciones de onda o de campos en el espacio de propiedad de color. Para esos gluones lo importante es la posición y la posición. La posición en el espacio de propiedad y también la posición en el espacio de tiempo. Y al revés, cuando registramos el comportamiento de los gluones de color, estamos recibiendo mensajes del espacio de carga de color. Los espacios de propiedad, introducidos inicialmente como una ayuda para la imaginación, evolucionan así hasta elementos tangibles de la realidad.